Vamos a iniciar finalmente con el contenido de la unidad número 5, que es el análisis matricial, que siempre les he insistido, es como el tema, desde mi punto de vista, más importante de este curso. Finalmente, este es el método con el que se soluciona cualquier estructura estáticamente determinada e indeterminada. ¿Listo? Se aplica a cualquier estructura. Y ya en estructuras en 3 dimensiones, pues indiscutiblemente los otros métodos, pendiente de formación, método de compatibilidad de formaciones, pues se quedan cortos. Entonces, ya para ese tipo de estructuras se tiene que sí o sí recurrir al análisis matricial. Yo les había pedido que empezaran a ver unos videos que son cortos, pero son varios videos en los cuales se logra explicar cómo se obtiene la matriz elemental de rigidez. Ya empezaron algunos a verlos o al menos ya vieron que tienen acceso a esos videos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, igual lo que les dije, o sea, yo no voy a hacer la demostración de esa matriz elemental, está en los videos, voy a preguntar el lunes, a hacer preguntas en específico. Hoy voy es como a orientarlos más en la metodología que se va a seguir para aplicar este método, valga la redundancia. Entonces, análisis matricial. Muy bien. El análisis matricial evidentemente es un método basado o que se va a componer de una solución matricial, ¿listo? De este lado es porque vamos a utilizar matrices y del lado de acá vamos a utilizar la teoría que hemos visto en un curso como este y desde resistencia. Este curso se basa en el principio de rigidez. Entonces, por ejemplo, usted tiene este elemento, una columna apoyada solo en su base de longitud L y le aplica una carga lateral P. Entonces, producto de esa carga, pues la viga se deforma y se genera un desplazamiento que llamamos delta. Con el método de la ecuación de la elástica, por allá empezamos a ver cuando uno relaciona una fuerza entre un desplazamiento, fuerza entre desplazamiento, esto no lo vieron en este curso, desde resistencia de materiales. Fuerza entre desplazamiento es igual a la rigidez. Este elemento, como está sometido a flexión, aquí lo que estamos hablando es de flexión, pues esta se define como una rigidez a flexión. La carga que tengo que aplicarle al elemento para generar un desplazamiento, delta, ¿listo? Esa rigidez no depende de la carga, no depende de la magnitud de la carga que se le aplique a la estructura. Aquí lo estoy presentando así, pero es para definir el concepto. Pero, por ejemplo, si a una estructura le dicen, mira, la rigidez de esa estructura es de 1000 toneladas metro, pues tú interpretas esto como que hay que aplicarle 1000 toneladas a la estructura para generar un desplazamiento de 1 metro. ¿Listo? Entonces, si le aplicas 2000 toneladas, ¿de cuánto debería ser el desplazamiento? ¿De cuánto? 2 metros. De 2 metros. Muy bien, o sea, la rigidez tiene comportamiento lineal. ¿Listo? Por aquí. Oíme. Si aquí aquí grafico carga y acá desplazamiento, entonces voy a obtener una pendiente en la cual la pendiente de esta línea es igual a la rigidez, fuerza entre desplazamiento. Así que si aplicas una carga
P1, pues tu desplazamiento es delta 1. Si luego aplicas una carga 2 veces P1, pues tu desplazamiento tiene que ser 2 veces delta 1. ¿Listo? Hay linealidad. Entonces, esa rigidez no depende de las cargas. Esa rigidez, ¿de qué tiene que depender? ¿De qué dependerá que un elemento se deforme más o menos? ¿En función de qué estará la rigidez? ¿Qué creen que entra a afectar la rigidez de una estructura? El módulo. Módulo elasticidad, muy bien. Si es concreto, si es acero, si es aluminio, si es madera. Entonces, eso me generará que la estructura tenga mayor o menor rigidez. ¿Qué otra propiedad? Las dimensiones. Las dimensiones de la estructura. Entonces, digamos, por ejemplo, que estamos hablando de la rigidez flexional. Entonces, cuando hay flexión, interesa en este caso la inercia, ¿listo? Porque está asociada a la flexión. Y, pues, obviamente, también tiene que estar en función de la longitud. En este caso, ¿qué es rigidez a flexión? Ustedes en su curso de resistencia, por allá empezaron a ver un concepto de rigidez. Por ejemplo, tenemos esta barra y a esta barra le aplicamos una fuerza axial, P, tal que mi barra lo que va a hacer es deformarse longitudinalmente, una cantidad delta. ¿Listo? Entonces este es, o aquí estaría, si yo grafico, hago la misma gráfica de fuerza versus desplazamiento, fuerza versus desplazamiento, pues la gráfica va a ser igual, lineal. La pendiente de esta gráfica va a ser la rigidez, pero acá estaríamos hablando de una rigidez axial, porque el efecto, lo que le estoy generando al elemento es un efecto axial, lo estoy estirando o lo podría también comprimir. Entonces, esta rigidez axial igual fuerza entre desplazamiento axial, pues va a ser una función de el módulo de elasticidad tiene que participar y ahora la inercia no importa porque el efecto es axial, importa el área y también nos importa la longitud del elemento. Entonces, esos son los conceptos de rigidez que tenemos que manejar y tienen que estar claros porque este método de análisis matricial se basa en eso. Habrá que calcular la rigidez de cada elemento. Ese es el primer concepto de este método matricial. Hay que definir cuál es la rigidez de cada elemento. Así pues, entonces es importante, y creo que esto lo vimos al inicio del curso, pero vamos a retomarlo, establecer los tipos de estructuras. Y esos tipos de estructuras nos van a permitir definir bajo qué efectos va a estar cada elemento de la estructura. Entonces, por ejemplo, comencemos con la estructura más básica, la acabé de dibujar, una barra. Entonces, tenemos una barra. Tenemos una barra y esa barra está sometida a una fuerza axial. ¿Listo? A una fuerza axial. Entonces, ese elementico tipo barra lo que va a presentar es que en cada uno de sus nudos, si este es el nudo I y este es el nudo J, pues va a generarse una deformación axial. ¿Listo? Entonces, en el nudo I tendrá la posibilidad de tener un desplazamiento de tipo axial que, respetando estos ejes, horizontal X y vertical Y, podría decir el nudo I tiene un desplazamiento en Y, U sub I, y el nudo J va a tener la posibilidad de tener un desplazamiento UY sub J. ¿Listo? Entonces, esa es la condición
de la barra. Es un elemento que está solamente sometido a fuerza axial. Y como está sometido a fuerza axial, entonces los desplazamientos van a ser axiales. Si la barra está acostada, sucede lo mismo, le aplicamos una carga axial, entonces cada nudo tendrá la posibilidad de moverse axialmente. El nudo I tendría un desplazamiento U X u Y y el nudo J un desplazamiento UX u J. Entonces, la barra es el elemento más simple que podemos utilizar. Ustedes ya lo comenzaron a analizar con resistencia de materiales. Realmente no es tan común que en análisis matricial se le aplique, análisis matricial a una barra, porque lo que ustedes vieron en resistencia es mucho más fácil. Acá más es el desgaste de hacer el método matricial que otra cosa, que lo que se puede lograr. Permítame, aquí es importante que estos desplazamientos siempre los coloquemos con los ejes. ¿Listo? Es decir, positivo. Estoy planteando que el eje lleva hacia arriba, entonces todos los desplazamientos positivos hacia arriba, así alguno, ya sabemos, nos va a dar negativo, no importa, pero planteémoslos todos hacia el mismo lado. Entonces, la barra, que es es la primera estructura que estoy proponiendo, pues va a tener algunas características. Entonces, vamos a decir acá, elemento sometido a fuerzas axiales externas. O sea, la fuerza que se le aplica siempre tiene que estar longitudinal al elemento. Otra característica, basado en lo anterior, pues la fuerza interna es únicamente axial. Producto de que solamente se le están aplicando fuerzas externas axiales. Y esto lleva a que las deformaciones sean axiales. Es decir, el elemento solo se puede comprimir o se puede estirar. Ahora, algo muy importante, y pongamos la definición por acá a un lado antes de escribir ese último punto. Definición. Vamos a ver la definición de grado de libertad. Entonces, el grado de libertad, disculpen un momento. El grado de libertad lo definimos como los posibles o las coordenadas, dejémoslo solamente como, a ver, bueno, si yo tengo una definición aquí como más técnica. Vamos a escribir las posibles deformaciones o desplazamientos, deformaciones, mejor medidas como giros o como desplazamientos, que tienen cada extremo de un elemento. En la literatura,
es como para poderlo explicar de alguna forma, pero en la literatura se define como el número mínimo de coordenadas que hay que conocerle a la estructura para establecer cómo se deforma. Así se encuentran normalmente en la literatura. Visto de otra forma, interpretado de otra forma, es cómo y de qué manera se puede mover cada nudo, es decir, cada extremo de mi elemento. Entonces, en la barra, les decía, este nudo, el nudo I, tiene la posibilidad de deformarse solamente axialmente, ya sea que la barra esté vertical o horizontal, el desplazamiento va a ser de tipo axial. O sea que solamente tendría 1 grado de libertad por nudo. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces solamente habrá 1 grado de libertad por nudo. Es decir, que el número total de grados de libertad del elemento serían de 2 grados de libertad, porque cada elemento pues tiene 2 extremos. Entonces, grados de libertad totales por elemento sería igual a 2. Esa entonces es la estructura, la primera, la más básica de las estructuras que vamos a analizar. Seguido de esa estructura, entonces viene otra que es también igual de simple, también solamente sometida a fuerzas axiales, pero las cargas ya no tienen que ser necesariamente axiales, las cargas que se le aplican. ¿Ok? Esta es una estructura que puede tener cargas que son perpendicular o tienen una inclinación respecto a un elemento. Esa es la diferencia. Muy bien, entonces esta es una cercha, así que a esa cercha le aplico unas cargas P1, P2. ¿Listo? Miren que están perpendicular a este elemento que está horizontal. Pero una cosa importante de la característica de cercha es que solamente pueden aplicarse en los nudos. ¿Listo? Esas cargas solamente pueden estar aplicadas en los nudos. Entonces acá también le puedo colocar una carga lateral P3. Muy bien, entonces esto lo habíamos visto al principio del curso, esta es la cercha. Las condiciones para que un elemento, una estructura sea llamada cercha tiene que cumplir lo siguiente. Los nudos tienen que ser articulados, es decir, no tiene que haber momento en los nudos. Segunda condición, las cargas tienen que ser nodales. No puedo venir a aplicar una carga aquí. Se puede aplicar o sea que ustedes dirán, pero yo he visto cantidad de cerchas que tienen cargas ahí. Sí, está bien. Después de que las analicen, con esa carga ahí se pierde la condición de cercha porque aparece flexión, esa es una viga, pues no hay problema. Pero si se analizó como cercha y las cargas no se aplicaron en los nudos como debía, ahí sí hay problema. Muy bien, entonces, primera condición, repito, nudos articulados. Segundo, cargas nodales. ¿Cuál es la tercera característica? Para que sea una cercha. La tercera característica. Profe, que los elementos conforman triángulos. Muy bien, los elementos tienen que conformar triángulos. Siempre. Esas son las 3 características para que podamos llamar a una estructura como cercha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un elemento de esta estructura. Entonces voy a separar ese elemento, que voy a llamar, este es el nudo I y este es el nudo J. Entonces,
separemos ese elemento. Va el nudo I al nudo J. Este elemento, producto de que está metido en una cercha, listo, mire, me interesa el elemento, no me interesa la estructura, el elemento. Él va a tener dos posibilidades de movimiento. Este nudo, el nudo J, se va a poder mover horizontalmente y también verticalmente. Es decir, asociado a ese nudo habrá un desplazamiento UX sub J y un desplazamiento UY sub J. Dos desplazamientos. ¿Por qué? Porque las cargas externas son nodales, pero van a estar con una inclinación respecto al elemento. ¿Listo? Entonces, va a tener esas dos condiciones de movimiento. Y lo mismo el nudo I. El nudo I se mueve lateralmente y también se puede mover verticalmente. ¿Ok? Esos son los desplazamientos en los nudos. Internamente, el elemento va a estar sometido a un solo tipo de fuerza, que va a ser una fuerza axial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si garantizamos la condición de cercha, las tres condiciones de cercha, tiene que cumplir tres condiciones, eso nos lleva a garantizar que las fuerzas son axiales. Fuerzas internas. Listo. Entonces, para la cercha, vamos a decir, es un elemento con fuerza interna axial. Uy, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Axial. Muy bien. Ahora, respecto a los desplazamientos, entonces vamos a decir, acá ya las deformaciones no tienen que ser netamente axiales como en las barras, no. Sí, esta barrita va a tener un desplazamiento axial, listo, pero yo estoy midiendo, va a tener una deformación axial, perdón, pero yo estoy midiendo son los desplazamientos respecto a un eje global, o sea, quiero al final definir cómo se deforma mi estructura, cómo la veo deformada. Entonces, para eso es necesario decir que los grados de libertad por nudo van a ser, ¿cuántos grados de libertad por nudo? 2, profe. 2 grados de libertad por nudo. Un desplazamiento lateral, un desplazamiento vertical. Muy bien. Por lo tanto, los grados de libertad totales del elemento van a ser 4 grados de libertad. ¿Listo? Eso es lo que me interesa definir para la cercha. Y para este curso, con el que completamos, vigas y pórticos, pues vamos a hacer una condición de viga con el que vamos a trabajar el método matricial. Entonces vamos a definir que un elemento, no le llamemos viga, vamos a llamarle vigueta. Que un elemento es una vigueta cuando cumple estas características. Entonces, esto es una vigueta. Cuando las cargas son uniformemente distribuidas, perpendiculares, o las cargas son perpendiculares mejor al elemento. Entonces, esta es una carga W. También puede tener una carga puntual, la puede tener. Esa es la condición para que llamemos a este elemento como una vigueta. Es decir, tiene que cumplir que cargas sean verticales, no perpendiculares, no necesariamente perpendiculares porque puede tener alguna inclinación, una carga P, que las cargas generan flexión.
generan flexión en el elemento. Y la otra condición que vamos a decir es no hay fuerzas axiales externas. No se le va a aplicar ninguna fuerza que sea longitudinal al elemento. Si eso se cumple, entonces vamos a decir que estamos trabajando con una vigueta y analicemos qué le pasa al elemento, a uno de los elementos de esa vigueta. Entonces, digamos, este es el elemento I sub J. Entonces, ese elemento I sub J va a tener solamente, denme un momento, ¿cómo se los defino? Sí, va a tener solamente un grado de libertad por nudo. ¿Cuál va a ser ese grado de libertad? Entonces, miren, esta viga mal dibujada se va a deformar así. En este nudo, ¿será que hay algún desplazamiento vertical o horizontal en el nudo I? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? El nudo I, ¿será que se deforma verticalmente? ¿Se desplaza verticalmente el nudo I? No, profe. No, Porque señora, no, hay un apoyo, ¿listo? El nudo J tampoco, y este nudo de acá tampoco. O sea, esta viga, aquí me faltó otra condición, va a tener otra condición y es que todos sus nudos, todos los nudos son apoyados. ¿Listo? Siempre todos los nudos serán apoyados. Entonces, no se puede mover verticalmente, no se puede mover lateralmente porque ya dijimos, no hay fuerzas axiales. Así que la única opción de deformación que tiene esta viga va a ser un giro. ¿Listo? Un giro. Es la única posibilidad que tiene esa viga para deformarse. Entonces diríamos, el elemento I sub J tendrá asociado un giro, teta sub I por aquí, y el J también un giro, teta sub J por aquí. O sea que el grado de libertad de esta vigueta que cumpla con estas tres condiciones va a ser solamente 1 por nudo. ¿Eso está claro? Es un elemento que está solamente sometido a efectos de flexión y va a tener grados de libertad por nudo, va a ser un grado de libertad por nudo, el cual es un giro, y va a tener entonces 2 grados de libertad totales en el elemento. Muy bien, entonces esa es mi estructura tipo vigueta. Pasamos ahora a la última estructura que vamos a ver en este curso. No significa que hasta ahí llegue el método matricial, no estamos lejos, pero para límites de este curso, pues, será la estructura más grande, que va a ser un pórtico. Entonces, tenemos un pórtico al cual le aplicamos, por ejemplo, una carga lateral P y tiene una carga uniformemente distribuida W. ¿Listo? Entonces, este pórtico, con el método matricial, tenemos que definir cuántos posibles movimientos puede tener. Para eso analicemos el nudo I sub J. El elemento. Entonces miramos el elemento I sub J
y decimos, ¿qué le puede pasar a ese elemento I? ¿Se puede desplazar lateralmente el nudo I? Sí, Sí, profe. perfectamente puede tener un desplazamiento lateral. Entonces, una cantidad Ux UI. ¿Verticalmente puede desplazarse? Sí, profe. Sí, Sí. puede que ese desplazamiento sea muy pequeñito, porque pues esto es un nudo rígido, pero se puede desplazar. ¿Y puede girar? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, miren, hay 3 posibles desplazamientos por nudo. Esta es la estructura más completa que tenemos para analizar. Las matrices van a ser más grandes para esta estructura, para un pórtico. Ok, entonces, esta estructura tendría las fuerzas internas que se generan, perdón, antes acá arriba no lo coloqué, bueno, lo coloqué pero no lo completé. La vigueta va a tener efectos de flexión y asociado al flexión está el momento y siempre que hay momento hay cortante. Ya que esas son las 2 fuerzas internas que habría que calcular. Momento y cortante. Momento y cortante. ¿Listo? En la cercha y en la barra solamente hay fuerza de tipo axial. ¿Okay? Muy bien. Y en el pórtico, entonces, tendríamos 3 fuerzas. Fuerza axial, cortante y momento. Esas serían las 3 fuerzas internas que hay en cada uno de los elementos. Así que tendríamos grados de libertad por nudo, tendríamos 3 grados de libertad, 3 posibles movimientos por nudo y los grados de libertad totales por elemento sería 6 grados de libertad. ¿Eso está claro? Vamos entonces ahora a hacer un ejercicio en el que vamos a calcular grados de libertad totales en una estructura. Totales en cada estructura. Esto no es una torta, esto es una barra. ¿Listo? Que está con verde, voy a dibujar las fuerzas axiales, las fuerzas externas, perdón, está sometido a una carga P. Muy bien. Vamos ahora con la cercha. La cercha y vamos con un pórtico.
Cercha y pórtico. La cercha, entonces, las cargas. Las cargas verticales en verde, externas, en el pórtico. Listo, esas serían las cargas. Entonces, comencemos con definir los grados de libertad totales en la estructura. Los grados de libertad totales los vamos a definir de acuerdo a esta clasificación. Miren, podemos establecer cuántos son los grados de libertad por nudo de cada elemento, ya sea de una barra, de una cercha, de un pórtico. Eso lo acabamos de definir. O sea que basta con contar cuántos nudos tiene la estructura y dependiendo del tipo de estructura, pues se multiplican esos nudos por el grado de libertad que hay en cada nudo y encontramos los grados de libertad totales. Es decir, esta barra tiene aquí un nudo, 2 y 3 nudos. ¿Cuántos grados de libertad había por nudo en la barra? ¿Cuántos? 1. 1. 1, profe. Un grado de libertad por nudo. Entonces, los grados de libertad totales de esta estructura, ¿de cuánto serían? 3 grados de libertad totales. Muy bien. Esos grados de libertad totales, pues serían este desplazamiento UY1, UY2 y UY3. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos con la cercha. La cercha, ¿cuántos grados de libertad por nudo tiene la cercha? 2, profe. 2. 2. Entonces, enumeremos estos nudos de la cercha. Nudo 1, vamos para acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 nudos. O sea que ¿cuántos grados de libertad totales tiene esa cercha? ¿Cuántos? 20. 20. Listo. Entonces, miren, para la barra, si yo quiero saber cómo se deforma toda esa estructura de barra, tendría que calcular 3 grados de libertad. UY1, UY2, UY3. Para esta cercha, si yo quiero saber ella cómo se deforma, tengo que calcular 20 grados de libertad. ¿Cuáles son esos grados de libertad? Pues, por cada nudo, aquí tendría UX1, UY1, por aquí UX2, UY2, UX3, UY3, UX4, UY4 y así para cada uno de los nudos. Esa sería la información que me tiene que dar el método cuando ya lo aplique, encontrar todos esos desplazamientos. Y para el pórtico, entonces dijimos los grados de libertad que hay por nudo son 3 grados de libertad, así que los grados de libertad totales de este pórtico serían 1 grado de libertad, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos serían los grados de libertad totales? 24, ¿no, profe? Muy bien, 24 grados de libertad totales. 24 desplazamientos hay que obtener
si quiero conocer cómo se deforma este pórtico. Desplazamiento lateral, desplazamiento vertical y un giro en cada nudo. Todo eso tengo que definirle al pórtico. Muy bien, esas serían entonces las deformaciones. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Personalmente todo claro, profe. Muy bien, entonces vamos ahora a ver otro aspecto importante que se tiene que manejar en el método matricial y son las restricciones. Las restricciones van a estar asociadas con las reacciones. Es decir, son deformaciones, ya sea desplazamiento o giro, que son conocidos. Pueden ser iguales a cero o diferente de cero. Pero que sea un valor que es conocido, o sea, si es diferente de cero, tiene que tener esa restricción. Es decir, me explico. Tenemos un pórtico. Entonces, tenemos el pórtico y decimos lo siguiente. Mira, este es el nudo 1, 2, 3 y 4. En este pórtico, el nudo 3 está en un suelo malísimo. Acá hay arena, en cambio en esto, todo esto es roca. Entonces, ese apoyo del nudo 3 va a presentar un desplazamiento, se va a sentar. ¿Cuánto se va a sentar? Di tú 4 milímetros, ¿listo? Entonces, inmediatamente aparecen estos 4 milímetros. Para el análisis, esto es una restricción. ¿Por qué? Porque te está diciendo, tienes que hacer tu análisis considerando que el desplazamiento vertical en ese nudo, o sea, Y3, es conocido y es igual a ¿cuánto? A 4 milímetros. Eso se vuelve una restricción. ¿Listo? Entonces, esa sería la restricción cuando les digo puede ser que no sea igual a cero. Ahora, ¿cuándo va a ser igual a cero? Pues, según el tipo de apoyo que tenemos. Si tenemos un apoyo móvil, si tenemos un apoyo fijo, si tenemos un empotramiento. Entonces, miren, restricciones están ligados al número de reacciones. Para el apoyo móvil, la reacción, en este caso es RY. El apoyo fijo tiene dos reacciones, RY y RX, y el empotramiento tiene tres, RY, RX y el momento de empotramiento. ¿Listo? Dejémoslo solamente como M. Momento de empotramiento. Entonces, para este apoyo móvil que está con esta localización, él bien podría estar así. Podría estar así. Y si lo volteamos, pues la restricción o la reacción es RX. ¿Listo? Es la misma consideración, simplemente ya la restricción no está en Y, sino que está en X. Muy bien, entonces, este apoyo móvil para este caso, pues me estaría diciendo, mira, el desplazamiento en Y, en ese apoyo, es conocido y es igual a 0. En este caso de acá, si lo rotamos 90 grados, pues estaríamos restringiendo el desplazamiento en X a 0.
Reacciones en el apoyo fijo 2, o sea que aparecen dos restricciones. El desplazamiento en Y es igual a 0 y el desplazamiento en X es igual a 0. Empotramiento, 3 restricciones. Desplazamiento en Y igual a 0, desplazamiento en X igual a 0 y asociado al giro, decimos el giro es igual a 0. En los demás apoyos, en el fijo y el móvil, el giro, o sea, puede haber giro. El giro no es restringido. ¿Eso está claro cuando hablemos de ahora en adelante de restricciones? Profe, ¿podría explicar esa partecita del pórtico en la parte del suelo de arena que decíamos? No entendí muy bien eso. Ok, es un ejemplo práctico, o sea, lo que les estoy diciendo aquí. Asumamos que vamos a hacer el análisis de este pórtico, ya. Se está construyendo, se empezó a construir y te dijeron, no, mire, se asentó esa columna. Entonces, ¿cuánto se asentó? 4 milímetros. Muy bien, esos 4 milímetros se vuelven una restricción. ¿Restricción para qué? Para hacer el análisis. En el análisis tú vas a decir, este pórtico que lo vamos a modelar, así va a tener la restricción en este nudo. 1, 2, 3, 3 y acá arriba 4. Entonces, el pórtico tiene una restricción en el nudo 3 tal que se dice, mira, ese nudo 3 va a tener un desplazamiento, aquí de pronto el problema fue que lo puse hacia arriba y debería llevarle el negativo. Siempre en este método matricial es conveniente colocar los sentidos de las flechitas de los giros siempre positivos y al resultado ya le colocamos el negativo. Entonces, cuando se vaya a hacer el análisis de este pórtico, se hace el análisis, mire, sin ninguna fuerza. Solamente diciendo el desplazamiento en el nudo 3 vertical es igual a menos 4 milímetros. Y ese desplazamiento me va a generar efectos internos en todo el pórtico, porque se está asentando. ¿Listo? Entonces, siempre que se establezca esa condición de un desplazamiento o una deformación es conocida, eso se vuelve una restricción. Si, por ejemplo, fuera esta cercha, entonces es la cercha de una cubierta, está apoyada aquí y apoyada aquí. Y alguien vino y se paró aquí en la parte de abajo y está haciendo ejercicio, entonces se colgó y generó un desplazamiento de 2 centímetros. Entonces me dice, yo quiero saber qué le pasa a la cercha si esa persona se queda colgada ahí y genera ese desplazamiento de 2 centímetros. Muy bien, entonces la cercha la modelamos en el análisis diciendo, mira, aquí se genera un desplazamiento, si este es el nudo 1, 2, 3, un desplazamiento UY2 que es igual a menos 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, que calculemos las fuerzas internas producto de esa restricción. O sea, ese desplazamiento ahí tiene que ser igual a 2 centímetros. No puede ser más, no puede ser menos, no puede ser aproximadamente, tiene que ser igual a 2 centímetros. Si se le aplica una carga por acá, bueno, pues superposición y se le aplica la carga, se formará más, pero esto sigue siendo una restricción. Inmediatamente es una restricción, es un valor conocido, o sea, no es incógnita, conocemos su valor. ¿Eso está claro? Listo, profe, gracias. Ok, entonces, estas restricciones me van a servir para lo que acabé de decir, y es que representan... Ah, bueno, acá lo había colocado. Representan, lo voy a repetir, porque representan datos conocidos. ¿Listo? O sea que si yo quiero saber
cómo se deforma toda esta cercha, pues diría, mira, si queremos conocer cuál es la deformación de esa cercha exactamente, necesitamos encontrar el desplazamiento. Bueno, este desplazamiento, ¿es incógnita o no? El que acabo de dibujar. En ese nudo 1, ¿se conoce o no se conoce su valor? Pues sería 0, ¿no, profe? Porque igual Exactamente. Sería 0, entonces conocemos su valor, o sea, eso no es ninguna incógnita. Este es 0 y este es 0. El desplazamiento lateral en el nudo 2, ¿es incógnita o es conocido? El lateral. incógnita, ¿no? Es incógnita, o sea, aquí hay una incógnita que sería UX2. El desplazamiento en el nudo 3 es un apoyo fijo, entonces esto es conocido y es igual a 0. Desplazamientos en el nudo 4, ambos son incógnitas, UX4 y UY4. O sea que si yo quiero conocer cómo se deforma esta estructura, pues necesito calcular UX2, UX4 y UY4. Los demás valores son restricciones. Los desplazamientos en los nudos o este desplazamiento restringido igual a 2 son restricciones, son datos conocidos. O sea que estas restricciones de alguna forma me sirven para con ellos calcular cuáles son los grados de libertad libres. Entonces, vamos a hacer esa diferenciación de grados de libertad libres y restringidos. Entonces, grados de libertad. Ya dijimos que los grados de libertad son los posibles desplazamientos que hay por nudo. Entonces, se dividen en libres y se dividen en, primero, restringidos. Y luego libres. Entonces, llamamos al conjunto grados de libertad totales, voy a llamarlo de ahora en adelante como U. Aquí van a estar los totales de la estructura. Grados de libertad totales. En otro vector vamos a meter los grados de libertad restringidos, que voy a llamar UR. O sea, son restringidos, estos son conocidos. Y los grados de libertad libres los voy a guardar en un vector que se va a llamar UL y son los grados de libertad desconocidos, son las incógnitas. O sea que estos grados de libertad libres, UL, va a ser igual a los grados de libertad totales U, restarle los grados de libertad restringidos. ¿Ok? ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, devolvámonos a las estructuras a las que le calculamos grados de libertad totales. Ya, este sería mi vector U. Este sería mi vector U. O el tamaño, no mi vector U, el tamaño de mi vector U mejor. U, listo. El tamaño de mi vector U. Entonces vamos a definir para cada una de estas estructuras cuántos grados de libertad son restringidos. Entonces, definamos cuál sería el tamaño de UR. Pongámosle primero grados de libertad restringidos. ¿Cuáles serían esos grados de libertad restringidos? ¿Cuántos, perdón, en esta barra? 1, profe. 1. Muy bien. ¿Y cuál sería ese grado de libertad restringido? El del nodo 1. Muy bien, o sea, es UY1. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad libres tiene la estructura? 2.
2, que serían entonces UY2 y UY3. Perfecto, entonces hagamos lo mismo para la cercha. Grados de libertad restringidos. ¿Cuántos grados de libertad restringidos tiene esta cercha? 4. 4. Muy bien. ¿Cuáles serían? El nombre. UY1, UY1, UX1, Ujú. UY3, UY3. UY5. Muy bien, perfecto. Esos serían los grados de libertad restringidos. Y los grados de libertad libres serían entonces 16 grados de libertad libres, que serían el resto. X2, UY2, UX3, UX4, UY4, UX5 y así. ¿Listo? 16 grados de libertad. O sea, todos los de arriba son libres. La cercha en la parte superior no tiene ninguna restricción. Y ahora pasemos entonces al pórtico. ¿Cuántos grados de libertad restringidos tiene el pórtico? 7. Muy bien, 7 grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad libres tendría el pórtico? 17, ¿no? Nombremos los grados de libertad restringidos. ¿Cuáles serían? UY1, Ujú. UX1, Muy bien. UY4, UX4, Ajá. UY7 y UX7 y Teta1 y Teta7. Teta 7 no, porque teta 7 es apoyo fijo. Solamente sería el giro en 1, ¿cierto? Ah, sí, perfecto. Ahí Vale. están los 7 grados de libertad restringidos y los demás son libres. Los demás pueden moverse lo que quiera, con la carga que quiera. ¿Listo? Entonces, eso está claro para todos. Esto es muy importante. Para el análisis matricial es importante que identifiquemos inicialmente qué es un grado de libertad, cuántos grados de libertad tiene la estructura dependiendo del tipo de estructura y con eso clasificar el número total de grados de libertad en ella, cuáles son restringidos y cuáles son libres. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos ya viendo eso. Vamos a ver de qué trata el método matricial. Muy bien, el método matricial te va a decir que si esta es tu estructura, sometida a unas cargas, ¿listo? Esa es la estructura sometida a unas cargas. Entonces te va a decir, mira, primero, sepárame este modelo. Vas a darme los datos de solamente tu estructura. Necesito conocerla primero a ella y luego conocer qué le vamos a colocar encima, pero primero conocer
la estructura. Entonces, ¿de qué se trata eso de conocer la estructura? La estructura vista sin cargas. ¿Listo? Entonces, esa estructura pues tiene condiciones que la definen. Por ejemplo, las longitudes, las luces, en este caso que es un pórtico, pues la altura de cada uno de los pisos, ¿listo? O sea, la geometría, entonces necesitamos conocer la geometría. Necesitamos conocer las dimensiones de la sección transversal, ¿listo? Dimensiones de cada sección transversal. Necesitamos saber si esta columna, si esta viga es de 30 por 30, si esta columna es de 40 por 40, por ejemplo. O sea, necesitamos conocer esas dimensiones. Si no conocemos esas dimensiones, pues tienes que darme un dato de inercia y o lo que sea un dato de área. Dependiendo del tipo de estructura, voy a necesitar o ambas propiedades o solo una de ellas. ¿Eso está claro? Por ejemplo, si es una cercha, pues ahí no necesito inercia. Solamente necesito el área. Si es una vigueta, donde dijimos no hay fuerza axial, pues ahí no necesito área, solamente necesito inercia. Entonces, eso hay que conocerlo. Y necesitamos conocer el material. Si esto es acero, concreto, aluminio, madera. ¿Listo? Estas propiedades que tiene la estructura, o que le estamos dando a la estructura, estas propiedades van a definirme entonces la rigidez que va a tener la estructura. La rigidez de la estructura. Como es una estructura, y una estructura es la unión de muchos elementos, o de varios elementos mejor, la unión de varios elementos. Entonces, cuando yo calcule la rigidez, esos términos de la rigidez los vamos a tener resumidos, es en una matriz que le vamos a llamar K. Esa matriz K va a ser la matriz global de la estructura. Va a contener toda la información que me va a representar esa rigidez de la estructura. Listo. Entonces, ese método matricial inicialmente pide esto, solamente este dato. Listo, la rigidez. Queremos llegar a definir cuál es la rigidez de la estructura. Entonces usted dice, no me interesan cargas por ahora, solamente necesito esos datos para conocer qué tan rígida es la estructura. Y conocido eso, entonces ahora sí dice, bueno, muéstrame cómo está cargada tu estructura para, pues con base en eso, darte unas deformaciones. Entonces, en una segunda parte me pide las cargas externas. Esas cargas externas pueden ser nodales, como estas cargas puntuales aquí. Es una carga que está justo en un nudo y va a coincidir con uno de los desplazamientos que se quiere calcular, que es el desplazamiento en X, o sea, es una carga nodal. O pueden ser cargas no nodales. Y cuando son cargas no nodales, como esta carga uniformemente distribuida, tenemos que utilizar momentos equivalentes, que vienen siendo lo mismo, solo que con sentido contrario a los momentos de empotramiento.
¿Listo? Entonces, eso es lo segundo que te pide. O sea, te pidió primero rigidez, ahora te pide las cargas que le estás colocando a la estructura. Y esos son los únicos datos que necesita. O sea, el método que va a hacer ahora, entonces, te va a presentar una solución con esos dos parámetros. O sea, él te pidió la rigidez, es un dato, y te pidió las cargas externas, y aquí no dije esto, pero esto lo va a guardar en un vector que le vamos a llamar F. F va a ser el vector de fuerzas externas. Entonces, estos son mis datos. Así que, ¿cuál va a ser la solución que propone el método matricial? Volvamos al principio de rigidez. Si yo a un elemento le aplico una carga F, pues ese elemento se me deforma una cantidad delta. ¿Listo? Y dijimos, la relación entre la fuerza y el desplazamiento es la rigidez. O sea que de esta relación, mi gran incógnita es el desplazamiento, las deformaciones en la estructura. O sea que la solución que propone el método matricial es sencilla. Te dice, bueno, entonces, como tú me diste rigidez y me diste fuerza, pues sencillo, los desplazamientos son iguales a la rigidez por las fuerzas. ¿Listo? Eso es todo. Es decir, con los términos que estamos utilizando acá, la rigidez, que es la matriz global de rigidez, fuerzas, en el vector fuerzas, él me va a entregar un vector de desplazamientos que estoy llamando U. Así llamé al vector de desplazamientos totales cuando estábamos viendo los grados de libertad libres y restringidos. Así que la solución matricial simplemente me va a decir los desplazamientos de la estructura van a ser iguales a la matriz global de rigidez por el vector de fuerzas externas en la estructura. Entonces, el resultado que me da son estos desplazamientos. Conocido los desplazamientos, si tú conoces cómo se deforma una estructura, puedes calcular las fuerzas que hay en ella sin ningún problema. Y el resto, lo que hemos visto en todos nuestros cursos. ¿Está claro? ¿Está claro cómo funciona este método? Sí, profe. Perfecto. Entonces, miren, es ahora de los pasos que el método requiere, o sea, de los insumos que él requiere, esto no es un problema. O sea, las fuerzas, lo más larguito, incómodo sería calcular estos momentos equivalentes, pero eso lo hacemos con tablas. Bueno, simplemente hay que saber cómo los agrupamos. Eso no es inconveniente. ¿En dónde nos vamos a demorar? En esto, en calcular la matriz global de rigidez. ¿Por qué? Porque tiene que ser la matriz global de la estructura. Y pasa que la estructura es la unión de varios elementos. Entonces, aquí lo importante de lo que expliqué previamente, del tipo de estructura y de cómo se comporta cada estructura. Entonces, vamos a hablar un poco de la matriz global de rigidez. Esta matriz global de rigidez está asociada a una estructura. La estructura puede ser cualquiera, una cercha, esto ya es una estructura. ¿Listo? Entonces, queremos la matriz global de rigidez de toda esa estructura. Pero ¿qué pasa? Esta estructura es la unión de varios elementos. Entonces, nos vamos a ir por lo más sencillo a ver cómo analizamos solo un elemento. Entonces, lo que vimos previamente era, mira, este elemento, vámonos al caso más completo, y es de decir, este elemento que va del nudo I al nudo J,
pues puede tener 3 posibles desplazamientos. Analicemos la estructura con más desplazamientos, o sea, el pórtico. Este elemento se puede desplazar una cantidad Ux sub i, una cantidad Ux uy sub i, o puede girar. ¿Listo? Que después, si el elemento no gira porque es una cercha, pues anulamos ese término y ya. O sea, si encontramos una expresión para los 3 posibles desplazamientos por nudo, pues genial, porque para lo demás simplemente se anula. Aquí sería Ux sub j, Uy sub j y un giro en j. ¿Listo? Entonces, en los videos que les dejo para que ustedes, ojalá los estén viendo y si no los terminen de ver este fin de semana, lo que se dice es, vamos a calcular una matriz elemental de rigidez. O sea, vamos a calcularle solamente la matriz a este único elemento, KE. ¿Listo? ¿Cómo calculamos esa matriz elemental? Utilizando el principio de rigidez. Decimos, estos son los desplazamientos que quiero hallar, entonces, esos desplazamientos van a ser iguales a multiplicar algo por un vector de fuerzas. ¿Qué es ese vector de fuerzas? Entonces van a ser fuerzas que van a estar asociadas con cada desplazamiento. Entonces, en este nudo, y asociado al desplazamiento horizontal va a ir una fuerza horizontal en I, asociado al desplazamiento vertical va a ir una fuerza vertical en I y asociado al giro va a ir un momento en I. Lo mismo en J, asociado a los desplazamientos vertical y horizontal va una fuerza va una fuerza y asociado al giro, pues va un momento. ¿Ok? Entonces, por el principio de rigidez, que hace un momento lo escribí, desplazamiento igual a la rigidez por un vector de fuerzas, pues esta que es una matriz elemental va a tener la misma configuración. ¿Listo? Si acá tengo los desplazamientos y acá las fuerzas, pues necesito llegar a una matriz K sub E que me multiplique a ese vector de fuerzas y entonces esta es la famosa matriz elemental de rigidez. ¿Ok? Esta matriz elemental para este ejemplo que tiene 3 grados de libertad por nudo, pues va a tener que ser de tamaño 6 por 6. ¿Listo? ¿Por qué? Porque organicemos ese esquema en forma matricial. Del lado izquierdo tengo los desplazamientos, comencemos con el nudo I, Ux sub i, Uy sub i, teta sub i. Cuando pongo I hago referencia a que es el nudo inicial. Y el nudo final, Ux sub j, Uy sub j y teta sub j. Entonces, este es el vector con los desplazamientos, donde aquí tengo nudo inicial del elemento y aquí nudo final del elemento. Muy bien, entonces esto va a ser igual a una matriz elemental. Les dije, tiene que ser de tamaño 6 por 6, no puede ser menor para que se cumpla este sistema de ecuaciones, que me multiplica a un vector con las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Al vector de fuerzas, que son Fx sub i en el nudo inicial, Fy sub i y el momento en i. Fx sub j, Fy sub j y el momento en j. ¿Listo? Al vector de fuerzas. Entonces, esta es la matriz elemental que hay que conformar y tiene que tener, para que se cumpla esta condición, pues tiene que tener una columna 2, 3, 4, 5 y 6. Cada término multiplicando, cada fila multiplicando a cada columna.
¿Listo? Y para abajo también 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De tamaño 6 por 6. Entonces, cuando usted logre conformar esta matriz elemental de rigidez, que esto ya sea un dato, o sea, tienes n elementos con n matrices elementales, lo que hacemos es devolvernos. ¿Devolvernos a qué? A la estructura. ¿Y cómo hacemos para devolvernos con las matrices elementales? Haciendo un ensamble. Ensamble de la matriz global de rigidez con las matrices elementales. Se ensamblan todas esas matrices pequeñas en la matriz que me representa la estructura y finalmente entonces llegamos a obtener esta matriz grande que necesitamos, que es la matriz global de rigidez, la cual multiplicamos por las fuerzas externas, que pueden ser nodales o no nodales en este segundo paso, y hacemos la solución al problema matricial. ¿Está claro para todos o alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No hay preguntas entonces? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sin preguntas, profe. Muy bien. Ok, entonces eso sería lo que quiero darles como introducción para el método matricial, lo digamos con lo que quiero guiarlos para desarrollar un buen método. Así que queda pendiente de cómo hallar esta matriz elemental de rigidez, que como les dije está en los videos. Así que el lunes resuelvo dudas respecto a esa matriz de rigidez, a la forma en que se conforma, pero aquí ya les di una introducción, que creo que en los videos también se repite. Así que completen esa información y el lunes ya estaríamos aplicando el método matricial para una primera estructura. Vamos a comenzar con una cercha muy sencilla para encontrarle la solución. ¿Listo? Entonces, nos vemos el lunes. Por favor, les recomiendo ver los videos. Pregunta, con ustedes ya quedó establecida la fecha del segundo examen, ¿cierto? Sí, profe. ¿Listo? ¿Para cuándo quedó? Para el Para 10. el 10, profe. O sea, la próxima semana. Dentro Dentro de 8 días, 8 días. profe. Ok, recuerden que los horarios de asesoría están abiertos cualquier día en la semana, menos los viernes, tengo espacio para asesoría. Ok. Entonces, si necesitan, pues me escriben un correo y acordamos una hora. Vale, profe, Vale, gracias. profe, gracias. Gracias, profe, muy amable. Deme un momento, voy a llamar a lista. A ver, denme un momento. Ok. Ay, hijo de- Es que necesito ver los nombres de ustedes acá y me dio eco.
Ahora sí. Muy bien. Dayana. Presente, profe. Muy bien. Juan Jaime. Presente, profe. Andrés. Presente, profe. Juan José. Juan José Bravo. Marixa. Marixa. Presente, profesora. Cristian Ernesto. Presente, profe. Juan Carlos. Juan Carlos González. Jason López. Presente, profe. Camilo. Presente, profe. Carol Stephanie. Presente. David Gonzalo. Presente, profe. Sebastián. Presente. María Alejandra. Presente. Y Sebastián Villegas. Presente, profe. Entonces el otro era Sebastián Pérez. Sebastián Pérez no está. Sebastián Pérez, listo. Entonces me faltaron Sebastián Pérez y Juan José Bravo. Muy bien, ahora sí, muchas gracias. Que tengan feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Muchas luego. gracias.